Bien, prosiguiendo con los contenidos, hoy vamos a hablar acerca de tablas de frecuencia y distribuciones de frecuencia. Básicamente lo que necesitamos hacer acá es agrupar la información que tenemos en distintos tipos de tablas en el fondo, o distintos tipos de agrupamientos que nos permitan realizar, por ejemplo, gráficos o entender la información que estamos intentando trabajar, ¿ya? La gracia de hacer esto es básicamente describir la información. Recuerden que esto está dentro del marco de la estadística descriptiva, ¿ya? Esa estadística que nos permite describir los datos, mostrarnos qué tenemos dentro de la información sin necesidad de hacer una inferencia estadística, ¿ya? Que va por otra rama. Básicamente lo que necesitamos aquí es tomar la información y ver cómo se comporta dentro de una distribución de frecuencias, ¿ya? Nada más que eso. Y dentro de eso lo que podemos hacer es hacer distintas gráficas que vamos a ver hacia el final de la clase, y o armar tablas dependiendo de cómo la información viene y de cómo también la necesitamos agrupar, ¿ya? Para eso lo que nosotros necesitamos es entender cuáles son los tipos de distribución de frecuencia que existen y de las cuales podemos agrupar la información, ¿ya? Podemos tener distribuciones discretas sin intervalos, discretas con intervalos y continuas con intervalos, ¿ya? Punto relevante dentro de la información que estamos analizando: la información discreta sin intervalo hace referencia a una distribución de datos que sigue una forma discreta. ¿Qué entienden ustedes por discreta? Es básicamente la información desde un punto de vista muy sencillo, que no se puede expresar mediante números decimales, ¿ya? O que si lo puede hacer, nosotros deliberadamente no lo hacemos de esa forma porque nos parece más práctico. Por ejemplo, generalmente los conteos de cosas siempre son expresadas en números enteros, ¿ya? En una distribución Z, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos acá es que cuando yo cuento, por ejemplo, el número de hojas dentro de un árbol o de un conjunto de árboles, ¿ya? Si bien yo puedo tener 3.4 hojas, si es que tomo 3 hojas más un pedazo de otra hoja, desde el punto de vista práctico de lo que yo necesito resolver, lo necesito contar como número entero, ¿ya? Entonces ahí cuento 5, 8, 7, 42 hojas, el número que yo quiera, pero siempre dentro del punto de vista de que es información sin decimales. Son básicamente números enteros, ¿ya? Si me voy a otro aspecto, en el fondo podría contar número de personas, el número de tazas, lo que yo esté intentando reconocer, ¿ya? Pero básicamente siempre desde el punto de vista discreto, ¿ya? Generalmente las frecuencias también se expresan de esa forma. Por ejemplo, el número de días que tienen que pasar para que, por ejemplo, vuelva a precipitar o a llover, ¿ya? El número de minutos, por ejemplo, en que se demora en pasar el metro, la micro o el taxi o el Uber, lo que ustedes quieran, ¿ya? La edad de las personas: 32, 35, 40, 25, 22 años, ¿ya? Y esas variables, por ejemplo, estas dos últimas de los tiempos de demora de un transporte o la edad de las personas, si ustedes se fijan, también las podrían expresar en un continuo, ¿sí o no? Dependiendo, por ejemplo, de la variable que ustedes estén analizando, es como la expresan desde el punto de vista del análisis que quieran hacer, ¿ya? Por ejemplo, uno podría decir que también tiene 3.4 años, ¿ya? Pero quizá el propósito responde mejor a decir si tenemos 3 o 4 años, por ejemplo, ¿ya? En discreto. Lo mismo pasa, por ejemplo, siendo contingente con los casos de coronavirus, pues yo no tengo 155.5 casos, sino que tengo 155 cerrados, ¿ya? Son números discretos que no se pueden expresar en medidas decimales. Cuando hablamos de variables continuas, es básicamente donde sí lo podemos hacer con representación decimal. En ese caso, lo importante es tener presente de que esta representación decimal, ¿ya?, no puede ser acotado a un intervalo discreto, valga la redundancia, ¿ya? Siempre tiene que expresarse en un valor continuo. Por ejemplo, si tenemos 3, un valor 3 cerrado, lo que tenemos que expresar como 3.0
o 000, dependiendo del caso, ¿ya? Y ahí pueden ingresar todos los valores en el fondo en donde se aplica alguna regla de continuidad, por ejemplo la temperatura, la presión, la humedad relativa, la estatura de las personas, el peso de las personas, por ejemplo. Una persona puede pesar 55.2 kilos, por ejemplo, y no hay ningún problema con eso. ¿Cuál es la situación dentro de los intervalos que son continuos al final? En que yo tengo que decidir bajo qué punto de corte tomar la información y cuál va a ser mi cifra significativa para cerrar el intervalo correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo agrupo la información debo tener claro bajo qué corte yo termino el intervalo para comenzar otro, ¿ya? Entonces repito, desde el punto de vista de la distribución continua de la información, me permite o me admite, mejor dicho, decimales. Estos decimales se utilizan en el fondo para poder darle mayor continuidad a la información y detectar a lo mejor diferencias que tengan que ver con esa porción decimal, ¿ya? Y yo la puedo agrupar representando directamente un intervalo de valores en donde puedo cerrar el intervalo, ¿ya? Para decir que en el siguiente intervalo ese valor va a estar tomado o no va a estar tomado, ¿ya? Lo vamos a entender con una representación más bien gráfica. ¿Qué significa esto? Y cuando yo hablo de intervalos, básicamente hablo de un límite inferior y un límite superior de valores en donde el dato que yo estoy recolectando va a caer, ¿ya? Bajo este punto de vista, lo importante es entender que las distribuciones discretas sin intervalos hacen referencia al número particular. Por ejemplo, lo que mencioné en la clase anterior, ¿ya? En el ejemplo que yo daba números específicos y yo los ordenaba básicamente del 1 al 10, tomando clases, ¿ya? Básicamente asociadas a cada número particular. En ese aspecto tenemos para ese ejemplo puntual una distribución discreta sin intervalos. Discreta porque el valor es un valor entero, no contiene decimales, y no hay intervalos porque cada valor específico es representado dentro de la frecuencia correspondiente. Yo no hice, por ejemplo, una asociación entre la cantidad de datos que están entre 1 y 2, entre 3 y 4, entre 5 y 6 y así sucesivamente, sino que simplemente para cada número particular yo establecí una distribución de frecuencia. En el segundo caso, efectivamente, puedo tener lo que acabo de decir. Básicamente, establecer intervalos, por ejemplo, para poder describir la información discreta, ¿ya? Bajo estos mismos datos, por ejemplo, que podrían ser, no me acuerdo bien qué decía, pero supongamos que eran edades de las personas, ¿ya? Lo que tenía yo era números que iban del 1 al 10. Ya, yo podría decir que podría agrupar esta información del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, del 7 al 8 y del 9 al 10, ¿ya? Y o establecer otro intervalo. No hay ningún inconveniente en establecer el intervalo que el usuario requiera. Hay algunas reglas que vamos a ver para hacer estos intervalos en el fondo, pero en teoría no hay ninguna limitación. Las limitaciones en el fondo tienen que ver con que cada intervalo básicamente obtenga algún valor. No tendría ningún sentido si hacemos intervalos que al final no concentrasen ninguna frecuencia, ¿ya? Bajo esa misma mecánica se entiende que las distribuciones continuas siempre van a tener intervalos, ¿ya? Si yo no quisiera intervalizar una distribución continua, tendría que básicamente tomar todos los números dentro de los reales, y eso es prácticamente imposible, ¿ya? Considerando la cantidad de decimales que un número podría tener, ¿sí o no? O si tuviera, por ejemplo, una tolerancia, no voy a tener más de 3 decimales, de todas formas, ¿ya? Si el intervalo oscila entre 0 y 100, la cantidad de números o de clases que ustedes deberían tener en su tabla va a ser inmensamente grande, ¿ya? Entonces por eso se prefiere siempre hacer distribuciones continuas con intervalos, ¿ya? Y por eso básicamente no existen las distribuciones continuas sin intervalos, ¿sí? Entonces una de las representaciones gráficas, por ejemplo, es la frecuencia asociada a una variable discreta, ¿ya? Que no es jerarquizada. Ojo, ¿se acuerdan de esas variables? Que acá tenemos una variable que no es jerarquizable, básicamente es nominal, ¿ya? Entonces
Tenemos acá metro, bus, tren, coche, moto y otros tipos de transporte, y vemos la frecuencia de preferencia de las personas sobre este método de transporte. ¿Ya? Fíjense que acá la distribución es discreta sin intervalo. ¿Ya? Básicamente porque es difícil intervalizar una variable que es nominal, pero existen casos en donde sí es posible de hacer. Entonces, tipos de distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencias ordena los datos en niveles que pueden ser valores individuales o intervalos, registrándose su frecuencia correspondiente. ¿Ya? Entonces, dentro, por ejemplo, del intervalo que existe entre 48 y 52, yo para la variable asociada a, no sé, la edad de una persona, tengo que 3 personas están dentro de ese intervalo. Entonces, básicamente, dentro de ese intervalo la frecuencia asociada es 3. ¿Ya? Ya hemos visto un ejemplo de la distribución discreta de frecuencia sin intervalo. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo que se les pueda ocurrir asociado a este caso? Denle unos segundos para pensarlo. Uno entendería que básicamente lo esencial sería encontrar alguna variable en donde la cantidad de datos que yo pueda tomar respecto del valor que pueda medir dentro de ellas, esta X que les mencionaba ayer, sea un número que sea relativamente pequeño, ¿sí o no? Porque si no tendría que intervalizar, ¿no? Porque si no serían muchos valores posibles que puede tomar la variable, y ahí no sería tan práctico en el fondo hacerlo sin intervalo. ¿Se entiende? Por ejemplo, podría ser el número de artículos que se encuentran dentro de un refrigerador, a lo mejor, ¿ya? El número de hojas que hay en el suelo, ¿sí? Si es que no es un número elevado al final, o mejor dicho, el número de hojas que se encuentra en un metro cuadrado de suelo de alguna especie en particular. El número de semillas de un fruto, ¿se entiende? Dividido en la cantidad de espacio que uno está midiendo. Por ejemplo, un fruto podría tener entre 1 y 10 semillas, por ejemplo, particular, ¿ya? Y eso es un número que es básicamente rescatable, en donde uno no podría hacer un intervalo porque básicamente las frecuencias están bien asociadas a cada uno de los valores, ¿ya? Pero el no hacer intervalos, les repito, depende muchas veces de cuáles son los valores que la variable puede tomar. Si la variable puede tomar valores entre 5 y 500, ¿ya? Quizás sea una buena idea hacer intervalo, ¿ya? Porque tener 495 clases es un poco arduo. Entonces, cuando tenemos distribuciones de frecuencia discretas con intervalos, podemos decir que cuando existen muchos posibles niveles o estos de forma individual no aportan más información que agrupados, podemos generar intervalos que distingan sus cualidades, ¿ya? Entonces, la idea de intervalizar es poder decir, mira, entre este valor y este valor, más o menos la diferencia que a mí me parece es relativamente parecida, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy clasificando edades, generalmente ustedes los ven así como que dividen a las personas entre, no sé, infantes, niños, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y tercera edad, por ejemplo, ¿ya? Y ahí ustedes más o menos saben a ciencia cierta y a priori los intervalos que mentalmente podrían pensar. Pues uno dice, mira, jóvenes, y automáticamente uno como que tiende a pensar entre, no sé, 18 y 25 años, ¿ya? Si uno le dice adulto, quizás tiende a pensar entre 25 y 40, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando uno le dice niño, uno generalmente piensa entre 5 y 10, 13 años, ¿sí? Hay intervalos mentales que están dentro de nuestra concepción de la vida, ¿sí? Por las noticias, por lo que nos ha tocado vivir, por cómo nos sentimos en el fondo nosotros ahora, ¿ya? Si se sienten jóvenes o se sienten viejos. Y en ese aspecto, ¿sí? La idea de agrupar estos intervalos tiene relación con categorizarlos de alguna forma, ¿ya? Y eso puede aplicar también a otro tipo de contexto de variables. Por ejemplo, puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser alto, puede ser bajo, y ahí cuantificar esas categorías en el fondo dice relación con básicamente generar
intervalos, ¿ya? Y estos intervalos, a su vez, la idea esencial es que representen básicamente alguna categoría en específico. Pero ojo, no siempre, ¿ya? Generalmente uno también puede realizar intervalos, como les mencionaba hace un rato, para acortar la cantidad de clases que uno puede tener. Entiéndase como clase en el fondo la fila asociada a la tabla correspondiente, ¿ya? Concepto de intervalo: cada uno de los rangos que restringe la clase posee un límite inferior y uno superior que puede estar abierto o cerrado, ¿ya? Entonces básicamente un intervalo es un rango que contiene un número inferior y un número superior, ¿ya? Por ejemplo, como les mencioné en primera instancia, puede haber un intervalo entre 1 y 2, ¿ya? O puede ser más ancho ese intervalo, podría ser el intervalo entre 1 y 5. O si es continuo, podría ser un intervalo entre 3.2 y 5.4, ¿ya? Pero en este caso, estamos en el caso discreto, ¿ya? Un sinónimo de intervalo es límite de clases. Es básicamente donde la clase tiene sus bordes, ¿ya? Sus límites. Y el número de clases es la cantidad de intervalos creados para representar los datos en la tabla de distribución de frecuencias. En el ejemplo que yo les daba de hacer intervalos 1, 2, 3, 4 hasta 10, dado que la variable que yo estoy midiendo puede tomar valores hasta 10, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo ahí es que mi número de clases es 5, ¿cierto? La primera clase es 1, 2, la segunda es 3, 4, la tercera es 5, 6, la cuarta es 7, 8 y la quinta es 9 y 10, ¿ya? Entonces el número de clases es la cantidad de intervalos que yo estoy creando para poder representar los datos en la tabla de distribución de frecuencia. ¿Ok? Entonces, si yo quiero tener intervalos y clases dentro de esos intervalos y quisiera decir, oye, ¿cuál es la cantidad de clases idónea para poder yo representar en la tabla de distribución de frecuencia, dado que mi variable puede tomar valores, por ejemplo, entre 10 y 1000, ¿sí? Hay una regla que nos da una idea de la cantidad de marcas de clase que se deberían utilizar, ¿ya? Básicamente es la regla de Sturges, ¿sí? Y esta regla sigue esta ecuación que se ve en la diapositiva: 1 más el logaritmo en base 2 de el número total de datos, ¿ya? Esto representa la n mayúscula. Entonces n mayúscula, el número total de datos. Ojo que se puede confundir con el número de valores que la variable puede tomar. En el ejemplo que hicimos, en el fondo, el n corresponde a 56, eran todos los datos que yo estaba clasificando, ¿ya? No 10, que corresponde a la cantidad de valores que la variable que estoy midiendo puede tomar. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, al aplicar esa ecuación, yo saco el logaritmo en base 2 del número de datos y le sumo 1, obtengo la cantidad de clases que yo debería utilizar para agrupar la información, ¿ya? Otra forma de verlo es que sea 1 más la razón que existe entre el logaritmo en base 10 del número de datos y el logaritmo en base 10 del número 2, ¿ya? Tercera forma es la suma entre el logaritmo en base 10 del número de datos multiplicado por esa constante 3.32 más 1, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan y hacen el álgebra, la matemática de estas tres ecuaciones, se van a dar cuenta de que es lo mismo, ¿ya? Las tres ecuaciones son similares, no cambia ningún componente, ¿ya? Solamente se desarrolla el álgebra de ellas y se dan cuenta que efectivamente las ecuaciones son iguales. En ese sentido, ustedes pueden utilizar las que más les acomoden, ¿ya? Recuerden que es parte del curso conocer más bien estos conceptos, y el logaritmo en el fondo es donde uno quiere despejar, por así decirlo, el exponente, ¿sí? Hay una potencia ahí asociada y el logaritmo lo que busca es que el exponente de esa potencia es una incógnita y nosotros la queremos despejar, ¿ya? En ese aspecto, recuerden esos conocimientos porque les van a ser de utilidad en esta unidad. Ok, entonces yo puedo obtener el número de clase.
¿ya? Básicamente, ya conociendo el número de clases, ¿cuánto debe ser el ancho de cada intervalo? ¿Ya? O el ancho de la clase, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo podría tener los 56 datos, ¿ya? Vamos aquí a abrir Excel. Recuerden que tenemos que nuestro n era igual a 56, ¿ya? Ya podría ser el logaritmo, por ejemplo, en base 10 de ¿qué número? A ver, de 56, ¿cierto? Esto lo tendría que multiplicar por 3.332, 3.332, y a esto le sumo 1, ¿sí o no? ¿Ya? Y aquí, para ser más práctico, en vez de escribir 56, lo que puedo hacer yo es llamar a la celda que contiene el número, ¿sí? Entonces, fíjense, el número que me da, voy a moverlo acá, clases, en este caso lo que tengo son 7 clases, ¿ya? Entonces, bajo esa dinámica, lo que yo hago acá es, si me da un número que es decimal, lo aproximo al entero más cercano, ¿ya? En este caso, 7. Podría decir, porque por ejemplo aquí, sacar los decimales y decirle que me lo deje en el entero más cercano, ¿ya? Entonces, básicamente bajo esta regla me dice que si yo tengo 56 datos, yo debería tener 7 clases, ¿ya? Entonces, bajo ese supuesto, yo me pregunto ahora cuál es el ancho de cada una de las clases que yo estoy teniendo, ¿ya? Para eso debo conocer el rango, ¿ya? ¿Y qué creen ustedes que es el rango? Piénsenlo un segundo, ¿ya? Vamos a ir a ese concepto, no se despeguen. ¿Cuál es el número de clases y el ancho de estas para el ejemplo de la yema algodonosa en la bit, que probablemente era la tabla que habíamos visto en la clase anterior? Podemos decir que aproximamos hacia arriba o hacia abajo, y existen otro tipo de intervalos no uniformes que describan mejor los datos cuyas frecuencias no sean homogéneas, ¿ya? Cuando me refiero a frecuencias no homogéneas, podemos verlo de esta forma, ¿ya? Aquí las frecuencias no son homogéneas dentro de cada una de las categorías que se están analizando. La respuesta a la última pregunta es sí, ¿ya? Podemos hacer los intervalos, como yo les decía hace un rato, de la forma en que ustedes más prefieran, ¿ya? Cuando decimos si aproximamos hacia arriba o hacia abajo, la respuesta es depende, ¿sí? ¿De qué depende? En el fondo, de que pueda caer la mayor cantidad de datos dentro del intervalo en donde uno está trabajando, ¿ya? O, dicho de otra forma, asegurarse de que todas las clases tengan al menos una frecuencia, ¿sí? Generalmente lo que se hace es que en el límite inferior se aproxima hacia abajo y en el límite superior se aproxima hacia arriba, ¿ya? Pero no es una regla estándar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el número de clase para el ejemplo anterior? Lo que podemos hacer es definir el rango. Si nosotros definimos el rango, ¿ya? Lo que vamos a decir es que yo he dicho varias veces que mis rangos definidos son de ancho 1, ¿sí o no? De 1 hasta 2, de 3 hasta 4, de 5 hasta 6, ¿sí? Y ahí básicamente podemos decir el número de clases y el ancho de cada una de esas clases. Entonces, los intervalos deben ser mutuamente excluyentes, vale decir, una observación no puede caer en dos intervalos. Yo no puedo decir, por ejemplo, que mi intervalo va a ser de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente, sabiendo
que el valor correspondiente puede caer en ambas partes, a menos que yo defina que en el primer intervalo de 1 a 2, por ejemplo, el 2 es cerrado y en el de 2 a 3 el 2 es abierto. ¿Ya? Vale decir, puedo o no puede contener a la información. La marca de clase es el valor intermedio equidistante entre los límites de la clase correspondiente, ¿sí? Y ojo que esta marca de clase depende muchas veces de si el intervalo está abierto o cerrado, ya que es un concepto que vamos a ver en un par de minutos. Generalmente es el valor central entre las clases. Si por ejemplo mi intervalo primero era de 1 a 2 y el segundo era de 3 a 4, la marca de clase del primer intervalo es 1.5, porque es el valor intermedio, ¿ya? Y en el segundo intervalo era 3.5, porque va de 3 a 4. Si ustedes me preguntan, pero profesor, estos intervalos son discretos, ¿por qué entonces el valor de la marca de clase es un continuo en el fondo, tiene un decimal? ¿Ya? No hay problema, ¿sí? Lo único que yo quiero hacer es identificar cuál es el centro asociado a estos datos. Entonces, otras formas de hacer intervalos para distribuciones no uniformes de datos es hacer cuantiles, cortes naturales, intervalos geométricos o desviaciones estándar, ¿ya? Generalmente vamos a abordar acá en el curso los cuantiles, ¿ya? Pero hay varias formas de hacer intervalos cuando los datos siguen algún tipo de diferencia entre las frecuencias según el valor que puedan tomar, ¿ya? Entonces, un ejemplo de estos intervalos, si ustedes se fijan acá arriba a la izquierda, tienen por ejemplo para un proyecto en el cual yo trabajé, teníamos que identificar ciertas localidades dispersas, ¿ya? Localidad dispersa se entiende como aquella que tiene un número de habitantes en el fondo, en donde se requiere el uso o la repartición del agua de una forma no convencional, ya sea por el camión de aljibe o porque la persona va al río o porque está conectado a un pozo, por ejemplo, ¿ya? Entonces existe un límite de personas en el fondo que definen una localidad dispersa. Generalmente son, en casi el 100% de los casos, localidades que son rurales, ¿ya? Entonces aquí la gracia es que la gráfica muestra el porcentaje de la población que depende de ir a buscar o agua al río o de que el agua le sea llevada mediante un camión aljibe, ¿ya? Y esto por ejemplo en la región de Arica y Parinacota. Entonces, si ustedes se fijan acá, hay intervalos que van desde 0 a 6.5, desde 6.6 a 20.4, desde 20.5 a 50, y se fijan que el ancho del intervalo es distinto, ¿sí o no? Aquí el ancho del intervalo es 6.5. Aquí el ancho del intervalo es aproximadamente 3 unidades, ¿ya? Aquí el intervalo es ya de 30 unidades, si ustedes se van fijando. Entonces, y acá el intervalo se va volviendo a estrechar. Entonces, ojo que los intervalos se pueden construir en función de que cada una de las clases tenga un valor, ¿ya? Si no, aparecerían en la gráfica colores, ¿ya? Que están básicamente en la leyenda, pero que no aparecen en la figura, ¿sí? Entonces la idea de hacer intervalos desde el punto de vista más gráfico, más práctico, es que todos los colores que yo le asigno al intervalo aparezcan dentro del resultado de la figura correspondiente, ¿ya? Entonces, claro, ustedes se fijan, por ejemplo, que hay varias localidades que la gente depende mucho, por ejemplo, de ir al río a buscar agua o del camión aljibe. Y hay otras en el fondo que podríamos decir que son más autosuficientes. ¿Se entiende? Un ejemplo de distribución discreta con intervalo, por ejemplo, acá están el intervalo, ocurre de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, etc, etc, hasta llegar al último intervalo que es de 19 a 20. ¿Ya? Se fijan que el límite superior del intervalo, en este caso el 2, no coincide con el límite inferior del siguiente, ¿ya? Ustedes se dicen, pero profe, ¿qué pasa con el valor 2.8? Nada, porque dentro de esta distribución ese valor no existe, es una distribución discreta. Y acá tenemos las marcas de clase asociadas a cada uno de los intervalos, que si ustedes se fijan es el promedio entre el límite inferior y el límite superior del intervalo correspondiente, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan en todos los casos, es el promedio. El promedio entre 11 y 12 es 11.5. ¿Ok?
Acá tenemos la frecuencia absoluta, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, para cada uno de los intervalos. Entonces yo tengo 20 valores en total que pueden valer o 1 o 2. Esto no me dice cuántos valen 1 y cuántos valen 2, sino que simplemente es información que yo estoy perdiendo al hacer intervalos y uno tiene que lidiar con eso. Por eso también es muy importante hacer bien los intervalos en el fondo para no perder trazabilidad en esa clase de información. ¿Ya? Si ustedes se van dando cuenta, a medida que vamos avanzando en el intervalo, la frecuencia va aumentando y después empieza a decrecer en la medida en que los valores se hacen más altos. Eso es relativamente común de ver en casi todas las variables que uno mide, ¿sí? Pero puede darse un caso en donde eso no ocurra. Por ejemplo, en el ejemplo del transporte, que era más frecuente, por ejemplo, en viajar en bus, si mal no recuerdo, que ir en moto, ¿ya? O dentro de una variable que básicamente pueda cambiar de frecuencia en la medida que ésta aumenta o disminuye de valor, ¿ya? Por ejemplo, el número de pacientes que se atienden en un día. Hay una capacidad de carga, por ejemplo, el hospital puede atender 100 pacientes, por ejemplo, pero la posibilidad de que atienda 200 ya es mucho más baja. ¿Se entiende? Y ahí la frecuencia de esos valores van a ir disminuyendo. Si se recuerda, la frecuencia relativa era este valor 20 dividido en el total de observaciones que tenemos, que en este caso son 578. Entonces 20 dividido en 578 nos va a dar un número que es aproximadamente 3%. 78 dividido en 578 es básicamente un 13%. ¿Ya? ¿Qué letra tenía esta? Recuerden que esta era una F minúscula, esta era una H minúscula. ¿Ok? La frecuencia acumulada o frecuencia absoluta acumulada básicamente es la sumatoria entre la clase individual más la frecuencia de la clase anterior, exceptuando la primera clase. En este caso, la primera clase siempre es igual a la frecuencia correspondiente a la clase respectiva. Entonces 20, y aquí hay 50 porque es 20 más 30. ¿Ya? Aquí es 568 porque es 20 más todos estos valores que se han ido acumulando, ¿sí? Y tiene sentido que el último número sea igual a la cantidad de información que tenemos, a la cantidad de datos. Y dentro de la frecuencia relativa acumulada sigue la misma mecánica, ¿ya? Pero ahora sumando las frecuencias relativas. Y tiene sentido que al final la sumatoria sea un 100%, porque tenemos todos los datos, ¿ya? Aquí nos sirve, por ejemplo, para resolver preguntas sencillas del tipo ¿hasta qué valor de la variable que yo estoy midiendo se encuentra el 65% de la información? Bueno, hasta 10. ¿Ya? ¿Entre qué valores está el 71% de la información? Bueno, yo sé que está, aquí llegamos hasta el 65, entonces el 71 está contenido en esta clase, ¿ya? Y probablemente ese 71 sea un valor que esté entre el 11 y el 12. De hecho está entre el 11 y el 12, pero si yo digo, por ejemplo, 66%, sé que no corresponde a este intervalo, que corresponde a esto, pero es muy probable que sea un número 11 que un número 12, ¿sí o no? Porque está más cerca del límite inferior. Por el contrario, si yo estoy diciendo 76, es muy probable que esté más cerca del 12, ¿ya? Pero eso depende de la frecuencia de ocurrencia dentro de estos dos valores, dentro de esta marca de clase, ¿ya? Cuando hablemos de cuantiles, vamos a entrar en detalle de la cuantificación de estas cosas, ¿ya? Entonces, recuerden el intervalo, que es nuestra X, si se acuerdan bien, la marca de clase asociada, la frecuencia F minúscula, que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, H minúscula, la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula, y la frecuencia relativa acumulada, o H mayúscula. ¿Ok? Bien. Hablemos un poco ahora de la distribución de frecuencias continuas con intervalos. Para este caso, las tablas de frecuencias son siempre con intervalos. Tiene sentido de que sea así porque
van a quedar valores, si yo lo veo desde el punto de vista discreto, en donde yo no puedo no hacer intervalo, ¿sí o no? O si los hago, van a ser tantos intervalos que probablemente no sea práctico, ¿ya? Entonces se debe tener siempre presente que la configuración de los límites superior e inferior del intervalo es distinta para las variables discretas, ¿ya? O que para las variables discretas. De esta forma, los límites del intervalo pueden ser cerrados u abiertos, que era el concepto que estábamos conversando hace un rato. Entonces, debemos tener presente que la configuración de los límites superior e inferior del intervalo es distinta que para las variables que son discretas, y estos límites pueden ser cerrados o abiertos. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente yo lo que tengo que hacer es contener la mayor cantidad de información posible dentro de los intervalos asociados a una variable que ahora es continua, ¿ya? Y ahí es un poco más complejo de abstraer, pero vamos a ver un par de ejemplos que nos van a poder permitir dilucidar esa aseveración. Entonces, lo que tenemos cuando hablamos de un límite cerrado es que la clase correspondiente sí contiene al valor inferior y o superior que se indica en el intervalo, ¿ya? Y esto lo denotamos con un paréntesis cuadrado. Vale decir, si tenemos un paréntesis cuadrado junto al número 2.8, lo que estamos diciendo es que este 2.8 sí está incluido dentro de ese intervalo, ¿ya? Y cuando hablamos de límite abierto, la clase correspondiente no contiene el valor inferior y o superior indicado en el intervalo, ¿ya? Y se denota con un paréntesis redondo, ¿ya? Punto o corolario o dato de importancia. En los libros generalmente aparece cualquier cosa, ¿ya? Pueden aparecer los intervalos cerrados con paréntesis cuadrados o con paréntesis abiertos, ¿ya? Depende de la definición del autor correspondiente. Aquí siempre puede haber problemas en que nadie se puso de acuerdo y los paréntesis cuadrados en este caso podrían designar lo contrario, ¿ya? A veces se encuentran también otra clase de paréntesis, como paréntesis de llave o inclusive la ausencia de paréntesis o algún otro tipo de carácter que lo designe, ¿ya? Sean cuidadosos cuando lean bibliografía, ¿sí?, respecto de qué entiende el libro o la página web o la fuente que ustedes estén viendo como intervalo abierto o cerrado, ¿ya? Porque me ha pasado que en varios tipos de libros o de recursos en el fondo los autores lo ven de forma distinta, así que mucho cuidado con eso. Nuestra leyenda dentro del curso va a ser que entendemos límite cerrado con un paréntesis cuadrado y límite abierto con un paréntesis redondo, ¿ya? Paréntesis cuadrado también lo podemos entender como paréntesis de tipo corchete, ¿ya? No lo confundan con el paréntesis de llave. Ojo que no estamos hablando de ese paréntesis acá. Entonces, los límites reales de la clase se calculan dependiendo de si los límites de los intervalos son abiertos o cerrados, ¿ya? El límite de la clase y la marca de clase correspondiente van a cambiar en función de si el intervalo es abierto o cerrado. Y a su vez, respecto de las marcas de clase de cada una de las categorías, existen dos opciones. Si los intervalos son cerrados o abiertos en ambos límites, entonces la marca de clase se calcula como el promedio simple de ambos límites, ¿ya? Entonces aparece un paréntesis redondo, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha del intervalo. La marca de clase va a ser el promedio de esos valores. Lo mismo se aplica, se aparece un paréntesis de corchete o cuadrado en el límite inferior y en el límite superior, ¿ya? Simplemente la marca de clase es el promedio. Este concepto de marca de clase lo vamos a entender mejor cuando calculemos estadígrafo, ¿ya?, de dispersión y tendencia central asociado a estos datos. Entonces, y si los límites son distintos, puede ser el límite inferior cerrado y el superior abierto o viceversa. La marca de clase se obtiene promediando el límite inferior con el mismo límite que le procede, ¿ya?, o el límite superior con el mismo límite que le sucede, ¿ya?, dependiendo, ¿sí?, de dónde estén los límites correspondientes. Entonces, ojo ahí que no es ya el promedio simple entre los dos valores que componen el intervalo, sino que son los valores del intervalo correspondiente con el intervalo de abajo, dependiendo si el límite es abierto
o cerrado, ¿ya? Superior e inferior, generalmente es el superior, pero también depende del tipo de intervalo que se haga, ¿ya? Todo esto siempre queda un poquito más claro con un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tienen ustedes acá? Tienen alguna variable que están midiendo en kilogramos, ¿ya? Y esa variable, por ejemplo, tiene una frecuencia para el primer intervalo de 20, para el segundo de 12, para el tercero de 49, para el cuarto de 31 y para el quinto de 18, ¿ya? En este caso, ese valor no es tan relevante. Lo que sí nos importa, por ejemplo, es cómo está diseñado el intervalo, ¿ya? Entonces, acá tienen un intervalo que va entre 0 y 1.9, cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. El segundo va entre 2 y 3.9, cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. ¿Se entiende? En cada uno de los casos, lo que ustedes tienen es que el intervalo está cerrado a la izquierda y abierto hacia la derecha, ¿ya? Bajo ese aspecto, si ustedes me preguntan, profesor, si a mí me da un valor de 3.97, ¿dónde lo pongo? ¿En el segundo o en el tercer intervalo? Denle un segundo y piénsenlo. En ese sentido, ¿ya? Ustedes ese valor lo colocan en el segundo intervalo, ¿ya? Si el valor era 3.98, por ejemplo, como el intervalo de la segunda clase es abierto, lo coloco ahí. El intervalo de la tercera clase es cerrado y parte en 4, entonces cualquier valor que sea inferior a ese no lo puedo tomar, ¿ya? ¿Se entiende la mecánica? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un 4.1, lo pongo en el tercer intervalo como frecuencia, ¿ya? Pero no así en el segundo. Si tengo, por ejemplo, un valor de 7.96, ¿en qué intervalo lo pongo? En el penúltimo, ¿ya? Entonces, dependiendo de si el intervalo está abierto o cerrado, yo obtengo la marca de clase, ¿ya? En este caso, ¿por qué la marca de clase en el primer intervalo es 1? ¿Ya? Porque es el promedio en el fondo que existe entre 0 y 2, ¿ya? O el valor intermedio, por ejemplo, que existe entre 0 y 2, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, para la segunda marca de clase, que está en el centro entre 2 y 4, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque 2 más 4 son 6 y eso dividido en 2 son 3. ¿Se entiende? Entonces, y así vamos construyendo todos los intervalos. El último hay que proyectarlo en base al ancho del intervalo. Entonces, este es 9 porque si yo lo proyecto, el siguiente intervalo ya va a partir en 10. ¿Se entiende? Entonces, bajo esa premisa, lo que uno está teniendo es que la marca de clase en este caso corresponde al promedio entre el intervalo anterior y el que le sucede. ¿Se entiende? Entonces, ojo ahí que puede pasar que siempre esto lo hacemos por el lado que está cerrado. Ahora, tenemos un ejemplo B de una cierta molécula, me imagino, dentro de personas que fuman, y estoy haciendo los intervalos abiertos en ambos casos, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntan, profesor, ¿y qué pasa si obtengo el valor 99.3? Si está tanto abierto arriba como abajo, ¿ya? Ahí la regla es, tenemos un problema porque probablemente esta variable sea discreta. Generalmente los intervalos abiertos en ambas partes suelen ser a variables discretas. Si son continuas y lo estoy haciendo de esa forma es porque yo estoy diciendo que tengo una incertidumbre entre el fin de un intervalo y el comienzo
del otro, ¿ya? Generalmente lo que se hace es tomar el valor más cercano, ¿ya? Siendo por ejemplo 99.0 asociado al primer intervalo, 99.1 al primer intervalo, 99.2 al primer intervalo, 99.3 al primer intervalo, 99.4 al primer intervalo y 99.5, ¡pum! Pasamos al segundo, 99.6 al segundo, 99.7 al segundo y así respectivamente, ¿ya? Es reglas de aproximación, nada más que eso, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales se puede hacer esto es para distribuir mejor la información, ¿sí o no? La idea era, por ejemplo, que acá la frecuencia entre 300 y 399 contuviese al menos un dato, ¿ya? Ahí falta un paréntesis al cierre de 399, pero básicamente para poder tener un dato en ese intervalo es mejor dejarlo abierto. Si lo cerrara, por ejemplo, pasaría el valor por el intervalo anterior o al que le procede, o sea, al que le sucede, perdón, ¿ya? Repito, buena parte de estas decisiones dependen de que todas las frecuencias puedan existir dentro de las clases. En estos casos, por ejemplo, lo que tenemos acá es que estas frecuencias son muy bajitas. Entonces, si dejo los intervalos cerrados, probablemente terminen perteneciendo a otra clase, ¿ya? Y el hecho de hacer estos intervalos pierda sentido, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos hasta el fondo? Porque sabemos que hay un valor que es súper poco frecuente, pero que igual existe. ¿Sí? Y como queremos que sea parte del intervalo que nos corresponde, una buena idea para poder dejarlo dentro del intervalo es que el intervalo básicamente sea abierto, ¿ya? Bien, en ese caso lo que tenemos es que la marca de clase, dado que son abiertos en ambos casos y también podrían ser cerrados en ambos casos, es el promedio asociado al rango de cada uno de estos límites, ¿ya? Por ejemplo, el promedio entre 0 y 99, 99 más 0 dividido en 2 son 49.5. Lo mismo acá, 100 más 199 partido en 2 son 149.5. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, los límites reales inferiores del intervalo, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es, en el caso de que el intervalo sea cerrado, el límite inferior es simplemente el valor asociado a ese intervalo, ¿ya? A ese límite inferior. Entonces por eso acá el límite inferior es 0, 2, 4, 6 y 8, ¿no? Porque es por donde específicamente parte el intervalo, ¿ya? Y acá, como les decía, el valor límite es el punto de corte central entre el intervalo que le antecede y el intervalo que le sucede, ¿ya? En este caso tenemos que proyectar esa hacia arriba, en el fondo, el 0, y nosotros decimos que esto pertenece a 0 si es que vale desde 0.5 negativo hacia adelante, pues, menos 0.5, menos 0.6, menos 0.7, menos 0.8, menos 0.9, 0, ¿ya? ¿Se entiende? En este segundo caso es 99.5, porque sabemos que 99.5 nosotros lo podemos clasificar como 100. ¿Se entiende? 99.4 pertenece aquí arriba. 99.5 pertenece a este intervalo que está abierto, pero hacia abajo. ¿Ya? Son reglas de aproximación. Y así para todo el resto de los límites inferiores de estos intervalos, ¿ya? Es un ejercicio, como yo les decía al comienzo de la clase, de abstracción, ¿ya? Si a ustedes les cuesta abstraer, tienen que practicar esa clase de pensamiento. Es necesario porque acá uno entiende que el 399.5 es el límite inferior de este intervalo, porque desde este valor yo voy a tomar la frecuencia correspondiente. Por ejemplo, podría haber habido un valor dentro de los datos que valía 399.2 y ese valor corresponde a esta frecuencia que puse acá. Pero si el valor hubiese sido 399.8, hubiese sido uno de los dos valores que aparecen acá marcados como frecuencia, ¿ya? Generalmente se parte en la mitad, ¿sí o no? ¿Ya? Como regla de aproximación. Si usted tiene un 39.5, eso es un 4, ¿ya? Se aproxima al límite inferior de la clase siguiente. Bueno, para finalizar tenemos que podemos representar gráficamente las distribuciones de frecuencia,
¿ya? Si ustedes se fijan, es básicamente graficar la H minúscula, ¿ya? La frecuencia relativa. Este es el ejemplo que habíamos visto de las emisiones de CO2 por país, ¿ya? Y básicamente lo que estamos haciendo acá es que hay una frecuencia absoluta por detrás de esta información y lo que graficamos es la frecuencia relativa. Podemos hacerlo también mediante un histograma en donde tenemos las clases, ¿ya? En este caso son clases discretas, intervalizadas con intervalos 11.2 o 13.14 hasta 19.20 y tenemos la frecuencia absoluta, ¿sí o no?, de cada una de las clases y vemos un histograma. Entonces acá, por ejemplo, al ojo ustedes podrían decir que la distribución es más o menos uniforme, ¿ya? La frecuencia no cambia tanto independientemente de la clase en la que estemos, ¿ya? Recuerden, estadística descriptiva. Otra de las gráficas que podemos observar son los diagramas de ojiva, que son básicamente frecuencias acumuladas, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es graficar el H mayúscula, si ustedes se fijan, ¿ya? Para cada uno de los valores asociados al intervalo. En este caso pareciera ser discretos sin intervalo. ¿Se entiende? ¿Ya? Cada valor particular tiene una frecuencia relativa acumulada, un H mayúscula, y termina básicamente en 1 o 100% si ustedes lo quieren ver de esa forma, ¿ya? Esto básicamente nos dice cuán tirada hacia un lado está la distribución, ¿ya? Si la curva fuese así, parte acá y termina muy antes en el fondo, está muy tirada a la izquierda, uno sabe que hay muchos datos, por ejemplo, que están hacia la izquierda, valga la redundancia. Y si por el contrario es muy plana en el fondo y sube de repente, lo que uno dice es que hay muchos datos hacia la derecha, ¿ya? Hay muchas frecuencias hacia valores que son altos, ¿sí? Finalmente pueden haber otra gráfica, ¿ya? Polígonos de frecuencia, diagramas de barra, gráficos de tallo hoja o gráficos de línea, ¿ya? Un polígono de frecuencia es básicamente un histograma, pero de las frecuencias relativas, y unir, tal como cuando uno jugaba ahí a unir los puntitos para hacer el dibujo, unir básicamente el centro en el fondo de la barra, ¿ya? Con una línea para armar más o menos una distribución de la información y ver ahora qué clase de comportamiento tiene. Pues hay más datos hacia la izquierda, más datos hacia la derecha, o están distribuidos de igual forma tanto en ambos lados y están más concentrados en el centro de la distribución de la información. ¿Ok? Bien, eso respecto de esta clase, ¿ya? Vamos a resolver básicamente las consultas y las dudas que puedan tener, ¿sí? Y estudien, que es lo más importante, sobre todo estas cosas más abstractas, por ejemplo, desde el punto de vista de los límites inferiores y superiores de los intervalos, si estos son abiertos o cerrados, y las marcas de clase, que van a ser un concepto que vamos a utilizar bastante en el desarrollo del curso, ¿ya? Nos vemos.